Filosofía en tiempos de no filosofía Parques. Bienvenidos al episodio 24, Filosofía en tiempos de no filosofía, y hoy vamos a hablar de Maimónides y la filosofía natural. Ayer dimos la introducción a la filosofía de Maimónides, donde marca una reconciliación entre razón y fe, pero desde la perspectiva judía, y también tenemos que entender que el método científico está muy relacionado con la filosofía natural. Maimónides, en un momento histórico en la que la filosofía aristotélica estaba resurgiendo y se estaba reintroduciendo en el mundo islámico, especialmente con Avicena y Al-Farabi y Averroes, Aristóteles había proporcionado una visión naturalista del mundo que chocaba con ciertas interpretaciones religiosas. Maimónides, que estaba profundamente influenciado por la filosofía aristotélica, trató de integrar esas enseñanzas de Aristóteles y mezclarlo con el pensamiento judío. Tenemos que entender que en este tiempo Aristóteles era visto como alguien muy racional, era el racionalista por excelencia, y incluso lo divino lo asociaba con ideas que ya se veían. Entonces su propósito en la guía de los perplejos era resolver las aparentes contradicciones entre la razón filosófica, especialmente la ciencia natural, y los principios religiosos, con el fin de ayudar a los estudiosos y creyentes a entender la armonía entre ambas. Para esto, Maimónides, siendo un gran admirador de las ideas aristotélicas, plantea su propia forma de ver de la relación entre religión y razón. Por ejemplo, el mundo como creación divina. Para Maimónides, el mundo natural es una creación de Dios. Sin embargo, al igual que Aristóteles, Maimónides defiende la idea de que Dios no actúa de manera constante sobre el mundo una vez que lo ha creado, sino que ha establecido un orden natural que sigue sus propias leyes. El estudio de la naturaleza es, por tanto, una forma de conocer mejor la obra divina. Otro tema interesante es la sustancia y los elementos. Maimónides acepta la teoría de aristotélica de que los cuatro elementos, como tierra, fuego, aire y agua, son componentes fundamentales para la creación del mundo material, o la esencia del mundo material. Además, Aristóteles creía que el mundo material está en constante cambio y que la razón y que esta era la fuente de este cambio. Lo que era razonable para este constante cambio es que había una causa eficiente, una causa final y el principio de una causa material y una causa formal también. Las cuatro causas que vimos en Aristóteles: causa formal, causa material, de qué está hecho el objeto; causa eficiente, quién hizo el objeto; y causa final, para qué sirve. Y la causa es importante para Maimónides. Sin embargo, la noción de causa eficiente en Maimónides se corresponde con la explicación aristotélica del movimiento en el mundo natural. Maimónides entiende que todo el universo tiene una causa eficiente que inicia su movimiento, y esta causa última, sin embargo, no es un ser material o físico, sino que es Dios, la causa eficiente que crea a toda la materia. La razón de que las cosas se muevan de manera en que lo hacen es porque parte del orden divino, aunque las leyes naturales pueden explicarse racionalmente. El cosmos, para Maimónides, es un reflejo de la perfección divina. Él comparte la visión aristotélica de un universo finito pero eterno, gobernado por leyes naturales que no requieren intervención divina constante. Sin embargo, Maimónides recalca que la perfección del orden natural no es incompatible con la omnisciencia y omnipotencia de Dios, a pesar de que el universo tiene su propio orden y puede ser explicado por la ciencia. Su origen es el acto divino. Otro tema interesante es la relación entre la ciencia y la religión. Maimónides enfatiza que la razón y la ciencia incluyen a la filosofía natural.
porque esas son esenciales para el entendimiento del mundo físico que vemos, pero nunca debe contradecirse con la verdad revelada en la Torá. Si alguna parte de la ciencia parece contradecir las enseñanzas religiosas, según Maimónides, esto debe ser una mala interpretación o un entendimiento imperfecto de los textos sagrados. Vemos cómo se da la relación entre razón y fe. En cuanto a la naturaleza humana, Maimónides también inspira a muchos filósofos posteriores, pero muchos filósofos posteriores son inspirados por Aristóteles. En cambio, lo que varía de él y Aristóteles es que tiene una adaptación teológica al judaísmo. Según Maimónides, el alma humana es capaz de alcanzar el conocimiento más alto a través de la razón, y la contemplación de la naturaleza es una forma de accesar a Dios, acercarnos a Dios. Sin embargo, él también subraya que el intelecto humano tiene limitaciones y que la verdadera comprensión última y definitiva solo se puede alcanzar a través de la revelación divina. Es muy interesante este aspecto. También tenemos que hablar del orden natural como manifestación de la sabiduría divina. Uno de los puntos clave en la integración de la filosofía natural de Aristóteles por parte de Maimónides es la concepción de un orden natural y un cosmos racional. Maimónides comparte con Aristóteles la idea de que el universo está gobernado por leyes físicas y que la naturaleza sigue su curso determinado. Sin embargo, Aristóteles veía este orden como resultado de la acción de la causa final inherente a la naturaleza misma. Maimónides lo interpreta como la voluntad de Dios. Para Maimónides, el cosmos no es eterno ni autosuficiente en un sentido panteísta, sino que es una creación divina cuya esencia y orden dependen de un ser trascendente y necesario que es Dios. Así, aunque las leyes naturales son explicables mediante la razón y el mundo sigue en orden comprensible a través de la filosofía natural, el principio último es ese orden, es siempre Dios. De todo orden es Dios, y esta visión está en línea con su esfuerzo por demostrar que el estudio de la naturaleza puede ayudar a los seres humanos a acercarse al entendimiento y a la sabiduría divina. La noción de materia y forma es muy importante en Aristóteles, pero cuando es adaptado por Maimónides, ya aplica la idea de una cosmología, donde considera que la creación se constituye a partir de una materia primordial y una forma divina que se configura y organiza a través del mismo. El mismo organiza y configura todo esto para que nosotros tengamos esta materia y forma en el mundo físico. Sin embargo, Maimónides era cuidadoso al aclarar que, aunque la materia y la forma son principios importantes para explicar la creación natural del mundo, Dios es la causa primera de todo lo que existe. En este sentido, la materia no tiene existencia independiente fuera de la creación divina. Y la forma no es algo que exista por sí sola en el universo. Por lo tanto, aunque Maimónides sigue el esquema aristotélico, subraya que la creación material es siempre una manifestación del poder y la voluntad divina. También vamos a hablar del movimiento y la causa eficiente. Como vimos, la causa eficiente aristotélica explica que el cambio y el movimiento en el mundo natural a través de la acción de un agente es otro aspecto que Maimónides ha incorporado. Aristóteles creía que el movimiento en el universo no podía ser explicado sin una cadena de causas eficientes anteriores y finalmente llevan a una causa primera inmóvil, el primer motor inmóvil que fueron tomados por muchos filósofos, que era Dios en la visión de Maimónides. Maimónides sigue esta idea pero con una interpretación teológica, mientras que Aristóteles concebía la primera causa de algo como algo eterno y necesario. Dios es para Maimónides el primer motor inmóvil que origina el movimiento y el cambio en el mundo, no por un proceso físico sino por un acto de creación constante. Aunque el universo sigue una serie de causas y efectos naturales, Dios sigue siendo la primera que origina el movimiento sin la necesidad de intervenir continuamente en el mundo. Ya se da con este primer motor inmóvil. La naturaleza sigue sus propias leyes y el estudio de estas leyes revela la perfección y el orden divino que tiene. Otra
Otro punto importante es la relación entre la eternidad del mundo y la creación divina, donde Aristóteles defendía la eternidad del mundo, es decir, que el universo no tiene principio ni fin, sino que es eterno y en constante cambio, bajo la influencia de su principio de inmóvil, inmovilidad, el primer motor inmóvil, donde este es eterno en el hecho de que eh, consecuentemente todo después de ello va cambiando, pero eh, él no cambia el primer motor. Entonces Maimónides por su parte acepta que el mundo sigue un orden eterno y constante en el que los cuerpos celestes están sujetos a leyes inmutables, pero afirma la creación del universo en el tiempo. Y agrega acá el tiempo, porque en los antiguos griegos este aspecto del tiempo era muy no desconocido, pero muy difícil de encontrarlo en textos eh, presocráticos, por ejemplo. Para él, el cosmos fue creado por Dios en un momento determinado, y aunque sigue las leyes físicas, su existencia depende de la voluntad divina. De esta manera, Maimónides adopta la idea aristotélica de un cosmos ordenado y eterno en términos de su funcionamiento, pero no en términos con su origen, que es de una naturaleza teológica. Maimónides también se inspira en la filosofía de Aristóteles respecto al intelecto y al papel de la razón en el conocimiento de la naturaleza. Aristóteles dividía la mente humana en varias facultades, en ellas la razón práctica y la razón teórica, siendo esta la última que permite la comprensión de las verdades universales, como las leyes naturales. Maimónides coincide con Aristóteles en que la razón humana es la herramienta más poderosa para entender el mundo y las leyes naturales, aunque en última instancia el verdadero conocimiento está ligado al conocimiento de Dios. Para Maimónides, el intelecto es capaz de captar la verdad natural y, en su más alto grado, el intelecto agente es capaz de captar las ideas divinas, lo que lo lleva más allá de la mera comprensión material para alcanzar una sabiduría divina. Pero este intelecto agente, menciona muchos teólogos posteriores, Aristóteles, que, y bueno, también se le coge de Aristóteles de idea, que es existe una única inteligencia que corresponde a todos los humanos, y entrando a esa única inteligencia podemos comprender las verdades reveladas. Maimónides también hace una distinción importante en la relación entre filosofía natural y la religión. Aristóteles consideraba que la filosofía era la única vía para acceder al conocimiento de la verdad. Maimónides, por su parte, sostiene que la razón humana, a través del estudio de la filosofía, puede llegar a la comprensión de la creación, pero que el conocimiento pleno de la verdad solo puede alcanzarse a través de la revelación divina. Aunque Maimónides promueve el uso de la razón para interpretar las leyes, como también la naturaleza, también defiende la autoridad de los textos sagrados. En esos casos donde la ciencia natural parece estar en conflicto con las enseñanzas religiosas, Maimónides cree que lo que más conviene es que haya una interpretación errónea de estos textos sagrados o una limitación en el entendimiento humano. Cualquiera de esas dos cosas sirven para decir que no existe una coincidencia y concordancia entre los textos sagrados y la razón. Ahora, cuando se habla de la filosofía natural como camino hacia Dios, esto se tiene que considerar que el estudio de la naturaleza y el cosmos era una vía importante para acercarse al conocimiento de Dios, pero no es el único camino. Siguiendo el pensamiento aristotélico, Maimónides creía que el mundo natural estaba regido por leyes racionales que pueden ser comprendidas a través del ejercicio de la razón humana, pero estas leyes naturales no son arbitrarias, sino que reflejan el orden divino de la creación. En este sentido, Maimónides piensa que el universo es una manifestación de la sabiduría de Dios y que el estudio racional de la naturaleza es una forma de acercarse a la comprensión de esa sabiduría. Tenemos que entender que las personas en toda la tradición aristotélica siguen a Aristóteles cuando menciona que la verdad, la esencia del mundo, la esencia de las cosas, está en las cosas mismas que vemos y tocamos y palpamos. La esencia está ahí. No hay que
ir al mundo de las ideas, como diría Platón, para alcanzar esas verdades universales, sino que están en las cosas mismas, en su particularidad. Por ejemplo, este lapicero está acá y en esencia está acá, pero hay miles de lapiceros y esos miles de lapiceros hacen un universal, que sería el lapicero, no este lapicero, que es particular, pero la esencia está acá, se puede tener, se puede entender también. Y mediante ese conocimiento, mediante ese sistema inductivo, se puede llegar a la verdad, a los universales. Y en toda esta tradición filosófica se relacionó entonces la filosofía de la naturaleza, las cosas que podemos ver, la filosofía natural, lo exterior, como algo que nos va a llevar al conocimiento divino, porque está acá. Y Maimónides ya incrementa esta idea de que Dios es una manifestación de la sabiduría, pero está siempre presente, y al estar siempre presente lo encontramos analizando y estudiando la naturaleza, los fenómenos, las cosas, como lo hizo también Aristóteles, ya también con el uso de universales y singulares para llegar a la categoría de lo que denominamos lapicero, cuaderno, mesa, etc. Por ejemplo, para Maimónides, los movimientos celestes y los siglos cósmicos y las leyes físicas son todas productos de un orden natural perfecto, que no es más que el reflejo de la perfección de Dios. Al estudiar cómo funciona el mundo, los seres humanos pueden llegar a entender de manera indirecta la mente de Dios. Y este acercamiento de la filosofía natural a la teología es central en su pensamiento, y lo hace compatible con la creencia de un Dios trascendente, que es la causa última de todo lo que existe. Como mencionamos antes, él estaba en contra de un Dios que tenía forma, de un Dios que tenía emociones como las humanas, porque eso limitaba a la trascendencia de Dios. Dios es un ser trascendente, o sea que trasciende cualquier aspecto humano y cualquier aspecto físico que podemos atribuirle, pero podemos conocerle por medio de conocer el mundo físico, porque muestran un orden natural perfecto, la perfección de Dios como reflejo de la perfección de Dios. Maimónides también sostiene que la razón humana tiene un papel crucial tanto en la comprensión del mundo natural como en la interpretación de las escrituras sagradas. Sin embargo, la razón no es suficiente por sí sola para conocer todo lo relacionado con lo divino, ya que existen verdades sobre Dios y el universo que solo pueden ser entendidas a través de la revelación. Para Maimónides, la Torá es la revelación última de la voluntad divina, pero también contiene elementos que a primera vista pueden parecer contradictorios a la razón en la filosofía natural, y estas aparentes contradicciones entre la razón y los textos religiosos, la Torá, son uno de los problemas más importantes que Maimónides aborda en la Guía de los Perplejos. Maimónides propone una interpretación alegórica de estos pasajes de la Torá, sugiriendo que todo lo que está escrito debe entenderse, no debe entenderse de forma literal, y esta interpretación alegórica le permite reconciliar las enseñanzas de la filosofía natural con la verdad revelada, argumentando que cuando la ciencia y la revelación parecen contradecir, probablemente se deba a un error de interpretación de estos textos sagrados o una limitación de la capacidad humana para comprender los misterios divinos, o una falta de entendimiento. Por ejemplo, Maimónides defiende que los relatos bíblicos sobre la creación del mundo no deben ser tomados como una descripción literal del origen físico del universo, sino más bien como una enseñanza moral y espiritual sobre la relación entre Dios y hombre. Debe tomarse de esa forma, una relación, una enseñanza moral y espiritual. En su interpretación de la filosofía natural aristotélica, Maimónides adopta la idea de un cosmos ordenado, regido por principios inmutables, pero
con una importante diferencia, que es la creación del mundo, como no es eterno, ¿no? Como sostenía Aristóteles, sino que fue iniciado por Dios en un momento específico, pero Aristóteles entendía el universo como un eterno inmutable, y Maimónides afirma que el universo fue creado ex nihilo. Cuando se habla de ex nihilo, que lo vas a escuchar mucho en filosofía, significa de la nada. Fue creado de la nada, por Dios. Pero bueno, eso ya es para el tema teológico. Pero una vez creado, sigue un orden natural que es eterno e inmutable y puede ser comprendido racionalmente. Por tanto, la relación entre la creación divina y el orden natural se concibe en términos de una creación continua, aunque el universo sigue sus propias leyes y su existencia, y su funcionamiento depende en última instancia de la voluntad divina. Y esta visión no implica la intervención constante de Dios en el mundo, sino que Dios estableció el orden del cosmos y lo dejó funcionar según las leyes que él mismo determinó, y el estudio de las leyes naturales se convierte por lo tanto en una forma de estudiar la sabiduría divina. Este pensamiento es muy interesante y tal vez es el legado de los científicos. Quieren estudiar la naturaleza porque todo es ordenado, y conociendo el orden perfecto de la naturaleza conocen el orden de Dios. Muchos de los científicos hicieron esto, ¿no? Como el sacerdote que escribió la teoría del Big Bang. Bueno, en la obra de Maimónides la razón y el intelecto desempeñan un papel fundamental tanto en la filosofía natural como en la teología. Maimónides sigue a Aristóteles en su comprensión del intelecto agente como una facultad que permite a los seres humanos alcanzar el conocimiento universal y la comprensión de las cosas últimas. Sin embargo, para Maimónides el intelecto tiene un propósito superior, que es la contemplación de Dios. Eso es clave y muy importante. Para Maimónides, el intelecto es el medio por el cual los seres humanos pueden conocer la verdad acerca de Dios y de la naturaleza, y es a través de la contemplación racional del universo como el hombre puede llegar a una comprensión más profunda de la realidad. La máxima expresión de esta contemplación es la filosofía de la sabiduría, o el conocimiento de la naturaleza y del orden divino, que lleva al hombre a la perfección espiritual, y a través del ejercicio del intelecto el hombre se eleva más allá de las preocupaciones materiales y llega a una unidad con la verdad divina. Este tema de la unidad con la verdad divina es fundamental en toda la teología y en toda la religiosidad. Ya nos hablan de que el intelecto, al conocer la verdad, se une con ella y vive en la verdad. Esto es muy curioso y muy importante. Maimónides también, cuando habla de ética, conecta la filosofía natural, o sea, la filosofía es el estudio de la naturaleza, con la ética, especialmente en lo que respecta al desarrollo moral y espiritual del ser humano. Para Maimónides, el conocimiento de la naturaleza no es un fin en sí mismo, sino que tiene un propósito moral: conducir al individuo a la perfección ética y a la comprensión de la voluntad divina. La moralidad y la virtud están estrechamente ligadas al conocimiento racional del mundo natural y del orden divino, y la contemplación de las leyes naturales es una forma de acercarse a una vida virtuosa. La virtud, según Maimónides, consiste en el equilibrio y la moderación de la vida, principios que también pueden derivarse de un entendimiento racional de la naturaleza humana y del cosmos. Al comprender las leyes naturales, el hombre puede descubrir el equilibrio divino que debe buscar en su propia vida moral y espiritual. El equilibrio y la moderación en la vida, igual como las leyes naturales que son perfectas, igualmente el hombre tiene que ser en ese sentido perfecto. La armonía de la filosofía aristotélica con la teología monoteísta es un tema que también ha sido discutido. Uno de los mayores contribuidores de Maimónides ha sido filósofos que trataban de reconciliar la filosofía natural de Aristóteles con una teología monoteísta, como vimos con el Islam, con el cristianismo, con Avicena y Averroes, y es
Importante mencionar que Maimónides se encuentra en este contexto histórico en el que las ideas aristotélicas sobre el cosmos, la materia y el movimiento eran influyentes, pero también en un mundo profundamente religioso se veía el universo como una creación divina. Maimónides adopta la idea aristotélica de un universo ordenado, pero argumenta que a diferencia de Aristóteles, el mundo no es eterno ni autosuficiente. El cosmos fue creado por Dios en el tiempo, por lo tanto, depende continuamente de él para su existencia. Mientras que Aristóteles consideraba que el primer motor inmóvil era la causa última del movimiento del universo, Maimónides lo interpreta como Dios, quien crea y sustenta el universo natural, pero no interviene constantemente en él. Así, la relación divina está detrás de la causa eficiente de todo movimiento, en cambio, de un cambio que se pueda dar en el mundo natural. Un cambio en el mundo natural. Maimónides entiende que el estudio del mundo natural es una manera de conocer mejor a Dios. Al reconocer el orden racional del universo, para él las leyes de la naturaleza son manifestaciones de una sabiduría divina que las ordenó de esa forma, y el estudio de esas leyes permite al ser humano acercarse a la comprensión más profunda de lo divino. A través de las leyes físicas y del orden cósmico, así como los seres humanos pueden percibir la perfección de la creación, el cosmos surge como una reflexión de la perfección divina. Y esta visión influye en la forma en que Maimónides articula la relación entre la filosofía natural y la teología. Ambas deben llevar al ser humano a una visión más clara de la existencia y la naturaleza de Dios. Hubo muchas críticas a la concepción popular y literaria de la creación del mundo, ¿no? Presentes tanto en la tradición judía como en otras tradiciones religiosas. Pero Maimónides, para parar las críticas a las ideas populares sobre la creación, sugiere que muchas de las narraciones bíblicas sobre el origen del mundo no deben entenderse de manera literal, sino como alegorías o enseñanzas espirituales. Maimónides argumenta que los relatos bíblicos de la creación deben ser interpretados de manera no literal, y que la verdadera enseñanza de la Torá no está en los detalles físicos del mundo, sino en las lecciones morales y espirituales que nos ofrece. Y esta interpretación es importante porque le permite integrar el pensamiento científico y la revelación religiosa sin que se contradigan ambas. También Maimónides hace importantes contribuciones en la relación de la filosofía natural y la psicología. Siguiendo la tradición aristotélica, Maimónides considera que el alma humana tiene varias facultades: la vegetativa, que es la relación con la nutrición y el crecimiento; la sensitiva, que está relacionada con la percepción; y la racional, que está asociada con el pensamiento y el conocimiento. Maimónides adopta la idea aristotélica del intelecto agente, que es capaz de captar formas universales, y en su obra Maimónides también conecta el intelecto con la salvación del alma, entendimiento que la perfección de este intelecto y el conocimiento de las verdades naturales son esenciales para la purificación espiritual, una purificación psicológica en ese aspecto. El universo también se ve como un ser, no un ser, el universo se ve de forma perfecta y ordenada. Tiene un orden perfecto y inmutable también. Siguiendo la cosmología de Aristóteles, Maimónides considera que el mundo sublunar, o sea, la esfera terrestre, donde están cambios, donde está la corrupción, y el mundo supralunar, que son el cielo, las estrellas y los planetas, están gobernadas por leyes inmutables y eternas. Aunque el cosmos fue creado por Dios, las leyes de la naturaleza, una vez establecidas, operan de manera de manera automática, no autónoma, porque Dios es la causa de eso. Entonces actúan de manera automática y predecible. Y entonces el estudio de los cuerpos celestes, mencionó Maimónides que
debe existir un interés en la astronomía y la astrología como ciencias naturales que sirvan para entender el orden de este universo. A través del estudio del cosmos, el ser humano puede acercarse al entendimiento de las leyes divinas que rigen el mundo y acercarse más a Dios, como una forma más pura de llegar a Dios, más directa de llegar a Dios. La relación de la eternidad del mundo, ¿no? Mencionamos que Aristóteles ve al universo como algo eterno y sin principio ni fin, que siempre ha existido y siempre existirá, lo que forma parte de su cosmología. Según Aristóteles, este mundo terrestre, que lo denomina sublunar, está en constante cambio, pero los cielos y las esferas son eternos e inmutables. En cambio, para Maimónides acepta la inmutabilidad y el orden perfecto del cosmos, pero al mismo tiempo era un firme defensor de la creación en el tiempo. Para él el universo fue creado por Dios en un momento específico y no es eterno. Aunque una vez creado, este sigue su propio curso y determinado por las leyes naturales de forma automática. Esta concepción, por lo tanto, es una reinterpretación de la crítica de la cosmología aristotélica, con la diferencia de que él no cree que con la creación del tiempo, él tiene la noción del tiempo, y Aristóteles no entra mucho al juego del tiempo. Muchos filósofos y teólogos de la época de Maimónides, incluidos algunos comentaristas de Aristóteles, lo acusan de modificar el pensamiento aristotélico para ajustarlo a su visión teológica judeocristiana. En particular, los filósofos que defendían la visión aristotélica de un mundo eterno consideraban que Maimónides no podía reconciliar adecuadamente la teología bíblica con la creación de la filosofía aristotélica, sin distorsionar demasiado las visiones aristotélicas del cosmos. Otro tema muy interesante de Maimónides es la concepción de la intervención de Dios en la naturaleza, ¿no? Como vimos, Dios no interviene en la automatización de las leyes que rigen después dado la creación, porque estas leyes están determinadas por Dios como formas que ya están predadas a ser manifestadas. Entonces la concepción de Maimónides sobre la intervención divina en la naturaleza también ha sido objeto de debate, aunque sigue la idea aristotélica de que una vez creado el cosmos, las leyes naturales operan de manera automática. Maimónides introduce la idea de que Dios interviene directamente en los eventos históricos y en la revelación, y esta intervención no es una violación de las leyes naturales, sino que se entiende como un acto fuera de las leyes naturales que responde a una voluntad divina. Los críticos han señalado que el voluntarismo divino no se ajusta al sistema aristotélico, donde la causa final del universo no se ve como algo que intervenga activamente en el mundo, sino como una causa que impulsa todo hacia un fin predeterminado, sin la necesidad de intervención constante. De esta manera, Maimónides es acusado de haber introducido una noción de intervencionismo divino que no tiene cabida en la filosofía natural aristotélica. Muy bien, hemos llegado al final de este episodio y nos vemos en el siguiente episodio, que vamos a hablar a profundidad de Maimónides y la teología judía. Vamos a agarrar principios de la fe, impacto de la teología judía y también una reflexión sobre la revelación de sus principios teológicos en la era contemporánea. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Puedes dejar tu comentario o preguntas sobre filósofos que quieras tratar y nos vemos el día de mañana.